se golpearon con la puerta, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, casi siempre el daño de los cornetes que están en la parte de adentro es porque existe un traumatismo y eso hace que el pie la pirámide nasal. Sí, lo del hueso se acomoda y se hace un callo, por eso es que hay gente que se golpea la nariz y tiene así. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando se opera, no solo es lo estético, porque lo estético es una rinoplastia, pero ustedes han escuchado rino-septoplastia. Entonces, el septo es lo que vamos a arreglar aquí dentro, el hueso. Rino, nariz, septo es el hueso y plastia es dejarle a la nariz estéticamente bien. ¿Sí entendieron? ¿Ya? Sí, se puede, las alas de la nariz se llaman. Todo en esta vida se arregla. ¿No han visto que son así? Después te vienen todos flaquitos. Todo se puede hacer con cirugía estética. Y reconstructiva. Bueno, a mí no me gusta la cirugía estética. Porque yo estudié para tratar enfermedades no validadas. Entonces, a mí me gusta. Ya les va a pasar a los pacientes que yo tenía, esos pacientes, pero que llegaban con la cabeza en un lado. Entonces, pero yéndonos a la parte de cirugía plástica, reconstructiva, sí. Sí, podemos tener algún tipo, por ejemplo, en las alas del nariz, cuando son muy anchas, como por ejemplo los negritos, como pasa mucho aire, no da el tiempo como para que se caliente, ¿me entienden? Entonces tiene que ser un poco más cerrado. Sí, se puede operar esto, se puede operar la parte del septo, o todo lo que tenga que ver con la parte de nariz o rino, la parte de la rinofaringe, se puede hacer algún tipo de cirugía, porque ustedes han escuchado, por ejemplo, los niños que nacen con el labio hendido, labio leporino, entonces ellos nacen sin una parte del paladar, entonces hay que reconstruir la parte del paladar, que es justo esta de aquí. Por eso es que a mí no es que me agraden mucho los médicos gringos, porque ellos son bien comedidos, vienen a operar acá, pero no es que vienen a operar, vienen a practicar aquí, esta parte. Entonces a veces vienen sin esta parte, entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tratar como de cerrarle y llenar aquí la parte del labio con algún tipo de tejido que puede ser, por ejemplo, casi siempre se saca del glúteo, porque es donde más masa muscular tenemos. ¿Sí? ¿Me comprendieron? Por eso cuando vayan a ver esas cosas y esas campañas de esponjeras, no todo lo que brilla es oro, así que... A ver, ustedes saben que como los niños casi siempre crecen, más o menos no le puedo yo hacer la cirugía cuando nace. ¿Por qué? Porque va a crecer y la estructura y la piel se va a estirar. Entonces hay tiempos y hay edades en donde por lo menos un mínimo 2 años para que uno pueda hacer ese tipo de cirugías. ¿Sí? Que no son nada complicadas, no son difíciles, pero que a veces la mala información hace que la gente, los familiares, pues, no acudan a donde es. ¿Sí? Entonces una cirugía sencilla, no es complicado eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de eso? No. Digamos también los vellos de la nariz, es donde cubre y entra. Claro, los vellitos casi siempre en cualquier parte que ustedes encuentran el pelo o los vellos son protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los vellitos? Los vellitos están aquí y evitan que partículas, por ejemplo, de polvo que se van sumando, que obviamente es normal que ingresen. Entonces, los vellitos hacen como que le captan, porque tienen también cilios, ¿no? Como que le captan y ahí se pegan a las paredes, por eso se forma el moco. Entonces eso evita que todas estas partículas extrañas entren a nuestro organismo, porque cuando entran, por ejemplo, organismos como las bacterias o los virus, ahí es obviamente donde nos provoca infecciones, pero como son microscópicas y los vellitos son más grandes, entonces es difícil que no entre un virus. ¿Sí? Por eso es que cuando yo les expliqué yo eso, ¿se acuerdan? De los virus y las bacterias, yo les expliqué ya, algún rato ¿no? A ver, cuando casi siempre tenemos el tracto superior y el tracto inferior, ¿no es cierto? En esta parte tenemos las amígdalas, aquí no le dan una amigdalitis. A casi todos, ¿no es cierto? Pero ahí tenemos 3 tipos de enfermedades, bacterianas, virales o... ¿Sí les expliqué esto yo? Sí. Ya, entonces acuérdense. Entonces yo se acuerdan que les decía que cuando entran los virus en la parte de arriba, lo primero que uno podía valorar es ese proceso inflamatorio, y las amígdalas no eran lo mismo, unas amígdalas con virus o unas amígdalas con bacterias. No sé si yo les indiqué el gráfico o no, pero ya les voy a indicar eso, ya, para que ustedes vean la diferencia. Por eso cuando la gente tenía COVID era facilito ver que tenía COVID, porque es una enfermedad viral.
Pero la gente que hacía para el virus, tomar acitromicina, sirve. No, porque era Entonces no les parece, incluso hasta médicos mataban eso, no les parece un golpe a la inteligencia médica, decía. ¿O no veían que les llenaban de antibióticos a los pacientes con COVID? Sí. Amoxicilina, acitromicina. Entonces yo era de los que hacía, por eso hice, cuando hice ese artículo estaba que mucha gente, yo no es que me lleve mucho con los premios médicos, por ese tipo de cosas, porque como yo hago investigación, ellos dicen noche, yo digo día, pero yo les compro y no les gusta. No hay peor cosa que un médico contradecir. Entonces, ustedes van a ser así diferentes, porque ustedes con el conocimiento van a poder discernir quiénes están mintiendo y quién no. ¿Sí? Entonces ya les voy a indicar, se ve clarito. Ustedes pueden decir a cualquiera, déjame la carrera, y no tiene nada que ver con que sea su carrera, pero es algo básico que tienen que saber. ¿Sí? Ya. Aquí tenemos espacios intercostales 1, 2, 3, 4. Más o menos cuando existe, por ejemplo, en el campo, la gente que tiene ganado, el ganado se dio la vuelta y ¡boom! Le dio aquí. Entonces le provoca un trauma cerrado. Lo que provoca que esto de aquí empiece el pulmón a colapsarse por el golpe o porque hay sangre o porque hay líquido, y la pleura es la capita que cubre el pulmón. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? Descomprimir la presión, porque aquí tenemos presión positiva, ojo, y afuera presión negativa. Entonces tengo que sacar la presión que está mucho aquí, ¿no es cierto? Estoy así, tengo mucho positivo. Entonces yo le meto aquí algo para que escape, y es justo en ese hueco, que es entre el pulmón que está aquí, el hueso que está acá, es un huequito y un espacio que se llama espacio pleural. Ahí le pongo yo el tubo, el esfero, lo que ustedes quieran, y se descomprime. Todo lo que está aquí dañando se va por acá. ¿Sí? Exacto, sale como aire. Ya les voy a buscar a ver un video que hay por ahí. ¿Sí? Eso se llama poner un tubo trágicos. ¿Sí? ¿Han visto a alguien que está puesto un tubo y con un jarro ahí, tal vez llevándose? ¿No han visto alguna vez eso? Ya les voy a poner el video, ya para que vean. Esto para que tengan en cuenta, ¿sí? Profe, ¿puede repetir eso que dijo? Adentro es positivo, afuera negativo. Ya les voy a explicar con gráficos, ¿ya? Y estos músculos de respiración como el diafragma, que es este, y estos son los intercostales, los que están aquí, ayudan al proceso de respiración. Como conclusión o un resumen de todo lo que discutimos, es que el sistema respiratorio permite la ventilación pulmonar, que es la entrada y la salida del aire. El intercambio de gases, que es igual la entrada del oxígeno y la salida del dióxido de carbono entre el aire y la sangre, y la regulación de los niveles de gases en el cuerpo para mantener el equilibrio ácido-base y la homeostasis. Gracias. Peores. Entonces, aquí ustedes ven que tenemos presiones. Obviamente no les voy a dar tan profundo, pero como les explicaba, hay presiones. Ustedes, por ejemplo, cuando dan ventilación con AMBU, eso le iban a saber, una resucitación cardiopulmonar básica, también tienen que salir sabiendo este periodo, ¿ya? Ahí ustedes van a darse cuenta, por ejemplo, cuando los niños nacen, como ellos tienen más agua en los pulmones, cuando nacen a veces es difícil que lloren, por eso es que cuando lloran es el signo de que se abre el pulmón, ¿sí? Y rompe todas estas presiones de aquí. Entonces, cuando el niño no llora o cuando nace en paro o cualquier cosa que ustedes tengan, van a darse cuenta que el niño, en esas condiciones, uno tiene que dar ambuse ya. ¿Sí? ¿Han visto cuando les dan oxígeno a los que están heridos? Ya. Eso es oxígeno a presión positiva. ¿Sí? Para meter presión positiva y hacer que se expanda el pulmón. ¿Ya? Ahora tendrán esta parte. Verán que eso les va a tomar. Vena linfática. Más adelante analizaremos todas las presiones. Ahora hablemos de las presiones cardiopulmonares, incluido el corazón, porque está estrechamente relacionado con los pulmones, y para eso dividimos el corazón en dos piezas: corazón derecho
y corazón izquierdo. Y veamos que tenemos aquí, fíjense, el corazón derecho. Y el corazón derecho, veamos que tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que se va hacia los pulmones, fíjense, pulmón izquierdo y pulmón derecho. Sabemos que existe una diferencia, o sea, variaciones entre la presión sistólica y la presión diastólica. O sea, cuando el corazón se contrae, aumenta la presión, y cuando se relaja, disminuye la presión. Y veamos que la presión sistólica en el ventrículo derecho, la sistólica, es de 25 milímetros de mercurio. Y fíjense que es la misma presión sistólica de la arteria pulmonar. O sea, la presión sistólica del ventrículo derecho es la misma que la de la arteria pulmonar. Pero ¿qué pasa? En la diástole, cuando el corazón se relaja, ¿no?, la válvula, esta válvula, o sea, la válvula pulmonar, se cierra y la presión diastólica del ventrículo derecho cae mucho, cae a 0,1 milímetro de mercurio. Ya la presión de la circulación sistémica, la mayoría del plazo, veamos ahora cómo la patología cardíaca puede alterar los volúmenes y presiones pulmonares. Cuando la parte izquierda del corazón sufre alteraciones, irá a repercutir a los pulmones. Por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca izquierda, donde se conecta, y aquí está cómo entra el oxígeno, cómo sale el CO2 y cómo es a nivel de, miren, aquí a nivel izquierdo está la sangre sin oxígeno y a nivel derecho la sangre con oxígeno. Esto les voy a tomar, verán que les estoy indicando el gráfico, ¿sí? Mencionado en clases pasadas que el oxígeno, por sus propiedades químicas, tiene una gran capacidad de arrancar electrones y mandarlos a otros sitios. Entonces, de manera natural, aquí tenemos nuestra célula, esta sería la mitocondria, y va a requerir del oxígeno, que llegue este oxígeno. Aquí ustedes van a ver, miren, aquí dice, entra el oxígeno por la nariz, está aquí en el pulmón y se va a la sangre, ¿sí? La que lleva el oxígeno es la hemoglobina, ¿ya? Miren, aquí dice clarito, left heart, parte izquierda del corazón, ¿sí? Aquí está el corazón para que ustedes tengan una idea, no se van a olvidar. Verán que aquí está el pulmón y aquí está el corazón, ¿sí? La proteína hemoglobina, que hemos visto ya en clases pasadas, las que producen energía constantemente reciben. Así cualquiera de mis células no tiene suficiente oxígeno o se empieza a acumular el CO2, esto frena la cadena transportadora de electrones, no le permite seguir trabajando. De manera que tenemos que asegurarnos en todo momento que las células que producen energía constantemente reciban mucho oxígeno y se esté barriendo todo el CO2 que están produciendo. Para esto, por supuesto, se creó el sistema cardiovascular que va a mandar sangre rica en oxígeno a través de la proteína hemoglobina que hemos visto ya en clases pasadas, la clase de eritrocitos, que les dejo enlace en la parte de arriba para que repasen y recuerden qué onda con esta hemoglobina. Y esta misma sangre y esa misma hemoglobina se lleva el CO2 para ser eliminado. Pero por supuesto, al ser el oxígeno y el CO2 gases, el cuerpo se aprovecha de su propiedad como gases para generar un sistema altamente especializado que se encarga de estar constantemente metiendo oxígeno del aire que respiramos a la sangre y eliminando este CO2 que se va a producir como desecho. Todo tiempo, cada respiración que damos, vamos a estar metiendo oxígeno que pasa a la sangre, llega a la mitocondria y células, produce ATP, se convierte en CO2 y el CO2 es devuelto al pulmón para ser eliminado en la expiración. De hecho, esto es tan importante y tiene que estar tan regulado que tenemos varios sensores en el cuerpo que van a detectar que el oxígeno y el CO2 se encuentran en concentraciones adecuadas en la sangre. ¿Recuerdan que les decía que un paciente cuando está con COVID, ustedes se acordarán que antes de intubarle respiraba así? Entonces, ese paciente estaba eliminando mucho CO2 porque esta parte de la célula estaba lleno de CO2. Porque el virus estaba dañando a esta parte de la mitocondria, entonces no había quien haga el intercambio. Entonces no captaba oxígeno, pero me estaba acumulando de CO2. Y el cuerpo, para tratar de botar el exceso, ¿qué hace? Aumenta el número de respiraciones.
¿sí? Entonces están. Por eso es que cuando ya el paciente pasa de un número de respiraciones, uno tiene que intubar, porque si no el paciente, los músculos se bloquean, se cansan, hacen un paro y se mueren. Entonces, ¿para qué sirve intubar? Para meter acá, en esta parte, aire a presión positiva y hacer que la célula ayude a eliminar todo este CO2 que tiene aquí, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ustedes ven cómo se degrada en HCO3. ¿Se acuerdan, verdad, que eso es química básica? ¿Qué es HCO3? Bueno, ¿qué era el H? Hidrógeno, El AC. carbono, Y esto la O. oxígeno. Ya, entonces acuérdense de esa fórmula que hacía. Verán que si es que yo tengo unido al H, que es el hidrógeno, yo pierdo un carbono, entonces va para acá, ¿no es cierto? Sería H1CO2, ¿no es cierto? Entonces esa fórmula es la del bicarbonato. Bicarbonato, o sea, 2 carbonos, ¿sí? Entonces, ¿no se acuerdan cómo se expresaba esto? Tricarbonato, pero así sería. Pero como tengo un hidrógeno, le estoy cediendo un carbono, un oxígeno. Entonces, que era HCO2 sería, ¿ya? Pero eso no se pone HCO3 porque sobreentiende que yo al hidrógeno le estoy dando 1. Entonces, eso es un bicarbonato. Entonces, por eso cuando los pacientes están con alteración, y eso se llama acidosis respiratoria, porque están así. Entonces ahí se les da un poco de bicarbonato, ¿sí? Es por eso, porque estamos perdiendo también bicarbonato. Y cuando no lo están, pueden aumentar o disminuir la respiración de manera adecuada a través del control del pulmón y de los músculos que veremos más adelante que hacen que respiremos más o que respiremos menos. El pH también va a ser muy importante. ¿Qué significaba pH? Si les di ese concepto. Cuando les di nomenclatura anatómica. ¿Qué es pH? ¿Qué nos dio? ¿Qué es pH? A ver, acuérdense. Si les di también yo eso. ¿De acuerdo? La nomenclatura les digo. El significado del pH. Es más, les dije, ustedes tienen el jabón, en los shampoos, en los jabones íntimos, hasta en las propagandas salen con pH neutro. ¿Qué es? Potencial de hidrógeno. Ajá, potencial de hidrógeno. Entonces, por eso les voy a explicar luego. Porque nosotros en la respiración también podemos perder hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el pH normal? El pH neutro. ¿Cuánto es el pH neutro? ¿Verdad que yo les puse aquí pH neutro? Sí les di. Clarito, me acuerdo, ya les dije algo que yo tengo, es una buena memoria, así que no sí les di. Y les di incluso con los jabones. Esto es un pH neutro, de 6.5 a 7.5. Como para que tengan una idea, ya porque es de 6.85 a 7.35. Pero 6.5 a 7.5 ya me conformo con que se parece. Para acá abajo es un pH ácido o alcalino. Exacto, es un pH ácido y para acá es un pH alcalino, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que incluso en el estómago que vimos les decía qué pH tiene el estómago? Ácido, ¿de cuánto era? ¿Se acuerdan? Aquí les lo ponemos. El estómago tiene un pH ácido, más o menos de 3.5. Y por ejemplo, ahí en las mujercitas, ellas en la parte vaginal, el pH, ¿qué creen que sea? ¿Ácido o alcalino? Es ácido, ya, perfecto. Y ahora, ¿ustedes creen que sirvan esos jabones íntimos con pH alcalino o pH neutro? No sirven, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver. Ya, si vieron, ya, si se dieron cuenta, ahí dice pH neutro, eso deberían botar a la basura, eso no sirve. Es contraproducente. Exacto, porque por eso es que la mujercita normalmente tiene su flora vaginal, igual que el hombre, se tiene bacterias benéficas, pero cuando tú le cambias el clima, se hace pH neutro y ahí da las infecciones, pero son infecciones provocadas por un mal cuidado, por decirlo así. Y esto también es importante saber porque, por ejemplo, hay chicas que tienen secreción, que es un poco blanquecina, que no es de un olor un poco medio, no tan, o sea, es una secreción con olor, ¿ya?
Y eso es lo que pasa, por ejemplo, sobre todo cuando uno hace la manicatura rural, ahí es en donde a veces los maridos, como hay mucho machismo en nuestro país, vienen y dicen, es que mi mujer me está engañando, y después la sacado la manda la pobre. Y eso no quiere decir que exista una infección de transmisión sexual o que tuvo otra pareja sexual, simplemente lo que pasó es que su pH vaginal se alteró, ¿sí? Y al alterarse sus propias bacterias empiezan a producirse como moco para poder defenderse, ¿sí? Entonces por eso les digo, ustedes tienen que tener un criterio técnico y científico para no ser igual al resto, porque si no el resto siempre habla hasta por los codos, y sobre todo en medicina la gente habla mucho, y en su profesión igual, y en su profesión tienen un gran competidor, sobre todo en la parte del campo, que son los fregadores, ¿sí? Sí, es verdad. Entonces, ustedes van a tener que saber esto porque es de una manera más técnica y científica, siempre hay un porqué. Aquí, ácido alcalino, neutro. ¿Sí? A ver, todo lo que está menos de aquí para acá, yo les hice un gráfico para que se acuerden, no se van a olvidar de esto nunca. Neutro de 6,5 a 7,5. Todo lo que está hacia la derecha, ácido. Todo lo que está hacia la izquierda, alcalino. ¿Ya? Entonces, con esas cosas básicas, por ejemplo, aquí ustedes ya van viendo, miren. Aquí también el pulmón tiene unos sensores, así como los vehículos cuando, por ejemplo, llega la lluvia y solito empieza a moverse las plumas, ya. Nuestro cuerpo tiene sensores, todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando existe una alteración del pH, nuestra respiración a veces termina aumentando, ¿ya? En otra clase, cuando veamos pH y su relación con pulmón. Entonces, esta va a ser la manera global en la que nos aseguramos que nuestras mitocondrias funcionen, de nuevo a través de la respiración. Ahora, al ser tan importante la respiración, es esencial para que todas nuestras células tengan energía, pues por supuesto tenemos una serie de sistemas anatómicos que están diseñados específicamente con el fin de generar una respiración altamente eficiente. Esto empieza en la nariz y en la boca, de la cual la nariz es la que está principalmente especializada para generar la respiración. Por eso tenemos desde los pelitos que tenemos en cada una de nuestras narinas, que van a filtrar el aire de todas estas moléculas y lo van a empezar a calentar. Vamos a tener los cornetes, que están en la parte de atrás de la cavidad nasal, que nos ayudan también a calentar y a humedecer este aire. Y tenemos, por supuesto, también la faringe y la laringe, que van a permitir que pase solamente. Ojo, en la laringe es en donde existen las cuerdas tendinosas, que están las cuerdas vocales, ¿sí? Que generan vibraciones de acuerdo al sonido. Pero no todos los seres humanos tenemos las mismas cuerdas, por eso es que todos tenemos una voz diferente, un timbre de voz diferente, porque esas cuerdas son específicas para cada persona. Podemos tener alguna similitud, por ejemplo, a veces cuando hay gente que imita las voces de cantantes, pero no es igual, ¿sí? Es como un código genético que tenemos ahí en la voz también. Sin demasiadas, sin nada físico grande y solo con pequeñas, digamos, contaminantes. Fuera de eso, la mayoría de la vía respiratoria está limpia, con aire húmedo y con aire caliente para que llegue de manera adecuada al pulmón. De ahí vamos a tener, por supuesto, la tráquea, después de la tráquea la carina, donde se divide en dos, y a partir de esta de la carina vamos a tener que se van dividiendo cada vez más nuestras vías aéreas en dos. Primero los bronquios principales, bronquio derecho y bronquio izquierdo, y después se dividen en dos y en dos y en dos, dando una gran cantidad de generaciones. Entonces cada vez que se dividen, por ejemplo, esta sería la primera generación, cuando tenemos los bronquios principales. Luego, cuando estos se dividen a su vez en dos, es la segunda generación. Más o menos cuando nosotros llegamos a la generación número 19, es que ya empezamos a oxigenar un poco de nuestra sangre, hacer el famoso intercambio gaseoso, que vamos a hablar más adelante. Y de ahí la última generación, depende de la persona, pero más o menos la generación 23, algunos incluso 24, es el total de generaciones que tenemos nosotros en la vía respiratoria. Ahora, de nuevo, estas vías aéreas van siendo cada vez más pequeñas, hasta que al final es donde nosotros tenemos el intercambio gaseoso, como vamos a ver un poquito más adelante. Además de todo este tejido respiratorio, pues por supuesto, como la respiración es un proceso mecánico, es decir, implica movimiento, vamos a tener músculos especializados, siendo el más conocido el diafragma, que es este que tenemos abajo, que es una bóveda.
Cuando nosotros queremos respirar, ahorita lo vamos a ver, pero lo que sucede es que se aplana este diafragma, es decir, de esta posición que es como copa invertida o como cúpula. A ver, por ejemplo, el diafragma, ¿se quiere decir que es un músculo que se encuentra separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal? ¿Sí? Entonces, este se aplana o se hace cóncavo hacia arriba. Cóncavo quiere decir esto. ¿Sí? Convexo, así. ¿Ya? ¿Sí estamos claros, cierto? Ya, entonces miren aquí, esto está como hecho un huequito hacia arriba, entonces esto es como dice, como una copa, cóncavo. No se van a olvidar eso. A ver, ahora van a respirar. Ya, en la inspiración, ¿qué creen que pasa con el diafragma? Ya, y en la expiración, se sube. Se baja. De hecho, vamos a hacerlo hacia abajo. Esta es la contracción natural que tiene el diafragma cuando yo estimulo con el nervio frénico, entonces se pone plano. Y al ponerse plano, por supuesto, como está pegado a la parte de abajo de los pulmones, los va a jalar y va a causar su expansión. Entonces, cuando yo aplasto el diafragma, esto genera que mis pulmones tengan una expansión importante que, por supuesto, hace una presión negativa y lo llena de aire. Además del diafragma, este es el músculo principal que se... ¿Vieron? Entonces, ¿qué les digo? En la inspiración, ¿qué pasa con el diafragma? Se pone recto. Se aplana, ¿no es cierto? Ajá, Entonces, con la que aquí respiramos. está mi diafragma. Pónganse, respiren. A ver, respiren. Respiren. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces, no se me va a olvidar tampoco. Y por eso les digo, no aprendan las cosas de memoria. Razonen, ahí tienen la mejor parte de su cuerpo. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, respirar así en los intercostales y la respiración intercostal? La respiración intercostal es accesoria, viene aquí. Como dice la palabra intercostal, entonces es la que tiene utilizando los músculos que están entre las costillas. Eso, por ejemplo, fisiológicamente, ¿cuándo utilizaremos esos músculos? ¿Cuándo respiramos más? Cuando hacemos ejercicio, claro, no hacen ejercicio. Y entonces no están así. Pues ahí, ustedes se topan aquí, miren. Pónganse las manos aquí. Pónganse en las costillas. Las manos, aquí en las costillas. Y eso es peligroso. Porque va a llegar un punto en que los músculos se cansen, se les acabe todo su glucógeno. ¿Qué era el glucógeno? La energía guardada. Se acaba ese glucógeno y el paciente puede hacer un paro, por eso se llama paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Porque primero se para el corazón y luego deja de respirar la respiración. Ya, por eso dice, dio el último aliento. Y es verdad, porque primero se para el corazón y ahí se para la respiración. Profe, una pregunta, es sobre la presión. ¿Cuánto presión puede aguantar una persona antes de ya, o sea, morir? ¿Quién no entendí? La presión, o sea... ¿Presión qué? Pues que hay varias presiones. Arterial. Presión social. Para que llegue a ese punto, tiene que estar, por ejemplo, dentro de... les voy a decir como el sangrado, por ejemplo. Cuando hay pérdida de sangre se llama shock hipovolémico. Tiene que estar por lo menos 30, 60. ¿Cuánto era lo normal? 120. 80. Ya, entonces, hay grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, pero ya cuando estén en un shock, más o menos es menos de 90, 60. ¿Sí? ¿Y hacia Entonces, arriba? hacia abajo. Y hacia arriba son grados nada más. ¿Sí? Pero cuando está mucho... Hipotensión grado 1, hipotensión grado 2, hipotensión grado 3 y un shock es 90, 60. Menos de 90, 60, eso quiere decir que el paciente ya está con una presión recontra baja que necesita, es una emergencia. ¿Y cuando está con la presión alta? Ajá. ¿Hasta cuánto puede aguantar con la presión alta? Tengo pacientes que han tenido 350 a 200, creo. Tolera más una persona una presión alta que una baja. Ojo, es como la hiperglicemia, tolera más una glucosa alta que una baja, pero una hipoglicemia o una hipotensión sí te mata. Ya sé, una pregunta. Lo que usted dijo cuando da el corazón el último pulso, yo vi un video donde está ahí el corazón da el último impulso y sale como que humo. No sé si se ve como que bajar el humo, pero dicen que creo que sangre ya les voy a explicar. La inspiración, ahorita vamos a ver con detalle, pero va a tener algunos otros músculos. ¿Qué estoy aumentando? Presión.
si yo expiro, Presión positiva. ya, fin. Con que sepan eso, ya. El resto es. Pero cuando mete, dice, Cuando yo estoy, a ver, si yo estoy con mi pulmón quieto y no estoy respirando, necesito estimular a esa presión negativa. Recuerda que es como un imán. Para traer un imán, ¿qué necesito? el contrario. Ya, ahí sí. Yo tengo negativo. Para que esto me responda y aumente, le tengo que meter presión positiva. ¿Sí me entendieron? Sí, ahí sí. Fácil. Créanme que eso les resumo 10 hojas, creo. Pero van a entender del por qué y van a ver cuántas ventilaciones damos y cuántas reanimaciones damos en un niño. Y esas maquetas ustedes en los laboratorios sí tienen, ¿ya? Entonces todo eso les voy a enseñar y vamos a ir viendo, ¿ya? Ahorita ya no tenemos más tiempo.